Gracias, presidente. Señorías, teníamos la duda de si el Grupo Parlamentario Popular, con esta proposición no de ley, realmente estaba hablando o quería hablar de la brecha salarial o, tal y como decía al final, el penúltimo párrafo de su argumento expositivo, quería hablar de medidas de fomento de la natalidad. Es importante y es bueno. Sí, en la que usted presentó, no quiero perder más tiempo con esto, pero sí aparece esa idea de fomento de la natalidad en esta proposición no de ley. No obstante, verá, es cierto, existe una brecha salarial que es muy difícil de detectar y que tiene, entre otras muchísimas causas, una que está relacionada con el proceso de gestación, con el proceso de maternidad y con el proceso de cuidados de las mujeres. Es una brecha salarial que es muy difícil de erradicar, porque es muy difícil de detectar, porque las causas de la brecha salarial, por un lado, en muchas ocasiones están diferidas en el tiempo. No hay una relación directa de causalidad entre la decisión tomada y la aparición de esa brecha, y porque además están siempre emboscadas detrás de una muy compleja estructura salarial. Efectivamente, la discriminación, y usted en cierta medida hace alusión a ello en su proposición no de ley, nunca está en el salario base. La discriminación salarial se encuentra generalmente, como decía antes, emboscada detrás de una tupida red de complementos salariales que, es evidente, porque así lo manifiestan las estadísticas, perjudican sin duda ninguna a las mujeres. Esta brecha, curiosamente, aparece también en el ámbito del empleo de la Administración, lo discutíamos en el pleno pasado. Pese a que es un ámbito en el que las condiciones tanto de acceso como las condiciones retributivas son enormemente más objetivas, pese a ello sigue apareciendo esta brecha. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, curiosamente, un ámbito fuertemente feminizado, la brecha alcanza a un 27,3% desde el punto de vista del salario. Lo curioso es que, una vez manifestado todo esto y una vez puesta en relación su proposición no de ley con la brecha salarial, a partir de aquí yo creo que el Partido Popular, no voy a decir que pierde la pinza o que no la tiene, sino que lo que sí voy a decir es que yo creo que introduce enormes cantidades de ideología, porque verán, ustedes, para hablar de esto, de la brecha salarial, juntan un montón de conceptos que, desde luego, no son asimilables, porque no es lo mismo una baja por riesgo en la que la condición que provoca el alejamiento de la actividad laboral está en la propia actividad laboral y no en el estado de gestación de la trabajadora, que un permiso de maternidad en el que, por contra, el motivo de separación de la actividad laboral está en el estado biológico de la trabajadora. Pero parece ser que a ustedes esto les da un poco igual. Lo juntan todo, hablan de determinadas ponderaciones y probablemente esa medida no sea mala en sí misma, pero mire, tienen ustedes un problema y usted, yo no sé si queriendo o sin querer, lo puso de manifiesto. Ustedes traen a esta Cámara una proposición no de ley en la que, en una parte concreta de su petición, estamos hablando de un caso que se va a tratar y a regular en una Cámara legislativa que representa a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. Y resulta cuando menos curioso que estas cuestiones, que tienen mucho que ver con mejoras voluntarias de convenios colectivos o de normativas laborales de sectores, ustedes se permitan, permítanme a mí la licencia, se permitan la arrogancia de traer su defensa a estas cámaras, porque verán, habría sido enormemente fácil que ustedes defendieran de otra forma este tipo de actuaciones y de situaciones. Pero su reforma laboral, y siento mucho, pero tengo que volver a recordárselo, fue la que hizo trizas el equilibrio de poder entre las partes dentro del mercado laboral y fue la que provocó en los sectores feminizados, en los sectores fuertemente atomizados, las mayores pérdidas de derecho para las mujeres trabajadoras de este país. Con lo cual, resulta cuando menos paradójico que ustedes vengan aquí a defender un caso concreto, a erigirse o a suplantar las actividades que tienen que llevar a cabo los representantes de los trabajadores también en materia de riesgos, porque también hay delegados de prevención en las empresas, y que, sin embargo, en la normativa general, que debe ser de aplicación a todas las mujeres de este país y también de esta comunidad autónoma, ustedes hacen agua y pierden absolutamente cualquier tipo de razón y cualquier tipo de defensa en estas cuestiones de protección de las mujeres, estén o no estén embarazadas. Con lo cual,
Es cierto, hay un momento en el que uno tiene que leer las proposiciones no de ley con una mirada de vuelo alto, tratando de ver cuál es el sentido de las mismas. Y, por tanto, mire, yo voy a adelantarle que vamos a votar a favor de su proposición, pero también voy a decirle que entiendo que todo esto que usted trae aquí tiene que estar tamizado por dos principios básicos. El primero de ellos, sin ningún lugar a dudas, es que todas las prestaciones en materia de seguridad social se regulan por una ley de competencia estatal y que si ustedes quieren modificarla porque consideran que no es del todo igualitaria para las mujeres, tienen el Congreso de los Diputados para ello. Y, por otro lado, y la segunda cuestión a la que quería hacer referencia, es que todas esas peticiones que ustedes hacen para un caso concreto, sería conveniente ver si se pueden extender al conjunto de las trabajadoras del ámbito sanitario y sería también muy interesante que pasaran por las mesas de negociación donde están legítimamente representados todos los trabajadores y trabajadoras, no ya del sector sanitario, sino del conjunto del mercado laboral, cosa que ustedes cada vez con mayor frecuencia parecen querer olvidar. La defensa de la mujer, sí, siempre, pero, señor don Carlos Suárez, a cualquier precio, no.